Desde The Buenos Aires Journal, esto es The Briefing. Hay noticias que se reciben con una mezcla compleja de alivio y escepticismo. El cese al fuego descansado entre Israel y Hamás, después de 2 años de una guerra devastadora en Gaza, es una de ellas. Las bombas han dejado de caer, pero el conflicto político y humanitario está lejos de terminar. Es más, para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el acuerdo podría ser el inicio de su crisis política más grave. Hoy vamos a desgranar este pacto, examinando la letra chica, el costo humano y sobre todo los riesgos políticos que este frágil silencio representa para todos los actores, desde Washington hasta Rafah. El acuerdo no es una rendición, sino un pacto de supervivencia negociado por mediadores esenciales: Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía. El núcleo del pacto se estructura en torno al plan de paz promovido por la administración Trump y se desarrolla en fases. La prioridad política y humanitaria fue el intercambio de prisioneros. Hamás ha aceptado liberar a los rehenes israelíes restantes, se estima que 20 rehenes vivos y los cuerpos de otros, a cambio de una liberación masiva de prisioneros palestinos. Hamás exige 250 condenados a cadena perpetua y 1.700 detenidos tras el ataque del 7 de octubre de 2023. El capital simbólico aquí es incalculable. Para Israel, es el cumplimiento de una promesa sagrada a las familias. Para Hamás, es una victoria política que refuerza su imagen de resistencia a liberar figuras de alto perfil, posiblemente incluyendo a Marwan Barghouti. El acuerdo contempla la retirada parcial de las tropas israelíes de la Gaza. Esto es un punto crítico. Por primera vez en meses se permitiría el regreso de los millones de desplazados desde el sur, como Rafah, hacia sus hogares destruidos en el norte de Gaza. El cese al fuego implica una apertura masiva y sostenida de acceso humanitario. Tras meses de restricciones que crearon una hambruna artificial, el acuerdo busca revertir la crisis con la entrada de alimentos, combustible y suministros médicos. Esto es una victoria crucial para la ONU y los organismos humanitarios, que cifran en más del 80% de los edificios en ruinas la devastación en Gaza. Desde Buenos Aires Journal ha sido claro: este pacto es una tregua forzada por la catástrofe humanitaria y no por la confianza mutua entre las partes. En Israel la celebración es tensa. El acuerdo resuelve el dilema de los rehenes, pero crea un terremoto político para Benjamin Netanyahu. Netanyahu había prometido 2 objetivos centrales: el regreso de los rehenes y el desmantelamiento total de Hamás. Al aceptar un cese al fuego permanente a cambio de los rehenes, el segundo objetivo queda, al menos por ahora, incumplido. Hamás no solo sobrevive, sino que usa la negociación para reforzar su poder político al liberar prisioneros clave. Esta percepción de victoria de supervivencia para Hamás es un veneno para la coalición de Netanyahu. Aquí es donde el riesgo se vuelve una amenaza existencial para el gobierno. Los socios ultranacionalistas, liderados por figuras como Itamar Ben-Gvir, han sido categóricos. Si el acuerdo no implica el fin total de Hamás, votarán por el derrocamiento del gobierno. Netanyahu se encuentra en una encrucijada sin precedentes. ¿Acepta el pacto para cumplir con el clamor de las familias de los rehenes y mantener el crucial apoyo de Washington? ¿O se somete al chantaje político de su extrema derecha y condena su gobierno a una inestabilidad inmediata? La presión de la calle, que celebra el regreso de los rehenes, parece ser su único escudo, pero el destino de su coalición pende de un hilo. Otro punto incómodo para el orgullo israelí es la dependencia del plan de paz de Donald Trump. El acuerdo convierte a Estados Unidos en un garante activo de la posguerra. El plan postula la posibilidad de un gobierno de tecnócratas o de un neoprotectorado en Gaza, respaldado por una fuerza de estabilización. Esto representa una limitación a la soberanía israelí sobre las decisiones sobre Gaza, un punto que la derecha radical aborrece. El acuerdo les recuerda que, sin el apoyo de Washington, la guerra no es sostenible. Mirando hacia Gaza, el desafío pasa de la guerra a la supervivencia y la gobernanza. El cese al fuego expone la magnitud del desastre. Las cifras son impactantes: miles de muertos, de los cuales una parte abrumadora son civiles, y una infraestructura totalmente destruida. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado que la ayuda debe ser masiva y sostenida. El riesgo es que la burocracia, la hostilidad política y la destrucción de las carreteras y hospitales
dificulten la entrega de la ayuda vital. La comunidad internacional tiene una deuda moral y económica con la franja. ¿Quién gobernará Gaza? Esta es la pregunta que el acuerdo deja sin una respuesta clara. Hamás, aunque debilitado militarmente, conserva su estructura política y su control de facto sobre la población. Su supervivencia es un desafío. La autoridad palestina, en Cisjordania, es débil y carece de legitimidad entre los gazatíes, e intentar que la AP tome el control de Gaza es una solución que enfrenta resistencias internas palestinas y de Hamás. El riesgo que subraya nuestro análisis en The Buenos Aires Journal es que si la gobernanza no se resuelve, la reconstrucción será imposible y el vacío de poder se llenará de nuevo por la violencia y el caos. El acuerdo de cese al fuego, aunque permanente, no es un acuerdo de paz. Las causas subyacentes del conflicto, la ocupación, el bloqueo y la falta de una solución de dos estados, persisten. El acuerdo es un parche temporario. La tensión militar solo se silencia, no desaparece. La sostenibilidad del pacto dependerá de la liberación rápida y total de los rehenes y de que Israel cumpla con la retirada parcial prometida. Este cese al fuego es un logro diplomático que ha costado un sacrificio humano insoportable. El acuerdo es una victoria de la presión internacional por encima de los objetivos maximalistas de las partes en conflicto. Es la demostración de que, al final, la política y la economía imponen límites a la guerra, incluso a una tan brutal. En este contexto de fragilidad, el rol de los medios es más importante que nunca. Debemos vigilar el cumplimiento de los términos y evitar el triunfalismo. El trabajo de The Buenos Aires Journal es recordar que la paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de la justicia y la oportunidad de un futuro. Debemos informar con la certeza de que el silencio de las armas no puede ser el silencio de la justicia. ¿Este cese al fuego marca el camino hacia una solución política real? El pesimismo es tentador, pero la esperanza radica en que la escala de la devastación en Gaza sea finalmente el límite que ninguna de las partes se atreva a cruzar de nuevo. La comunidad internacional debe ejercer la máxima presión para que este cese al fuego no se convierta en la simple preparación para la próxima ronda de violencia. Se necesita una hoja de ruta clara para la reconstrucción y la gobernanza. Solo entonces, el dolor de las víctimas de estos 2 años de guerra tendrá un significado que trascienda la mera pausa en el derramamiento de sangre. Es la responsabilidad de todos nosotros mantener la lupa sobre Gaza. Eso es todo por hoy en Briefing. Les agradezco su sintonía en The Buenos Aires Journal. Nos encontramos el lunes.